Les damos la bienvenida al Foro Mundial sobre la Transformación Universitaria. Les saluda María Inés Torres desde Caracas, Venezuela. Hoy, desde la tierra de Bolívar, de Miranda, de Simón Rodríguez, de Manuelita Sáenz, de hombres y mujeres libres, donde hablar de educación es un compromiso. Hoy, gracias a la tecnología, contamos con la presencia de invitados internacionales. Brasil, Bolivia, Argentina y Venezuela. Gracias a la videoconferencia vamos a estar estableciendo contactos con ellos. Doy la bienvenida a nuestros invitados en estudio. Nos acompaña el académico por Venezuela, Rigoberto Lanz, un placer. Está también con nosotros Yadira Córdoba, ministra del Poder Popular para la Educación Universitaria. Y está también en este estudio en Caracas, Venezuela, Luis Francisco Bonilla, viceministro de Planificación Estratégica. Gracias por acompañarnos, además en un debate tan necesario sobre la transformación universitaria. Y comenzamos con usted, ministra, la importancia de debates como esto, y no solamente en Venezuela, sino abrir el abanico hacia otras universidades del mundo. Para Venezuela es un honor, y en particular para el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, el poder abrir hoy este Foro Mundial por la Transformación Universitaria. En Venezuela, en el marco de la Revolución Bolivariana, el proceso que se ha venido dando en materia de educación ha sido muy intenso, muy importante y muy trascendente. Sin embargo, cada una de las acciones ha tenido, digamos, un espacio particular en el tiempo. En este momento consideramos que estamos en condiciones de provocar, de crear condiciones para justamente avanzar hacia lo que estamos significando como transformación universitaria. El tiempo que estamos viviendo y asumiendo el papel histórico que han cumplido las universidades desde su nacimiento, digamos la Universidad Occidental en la Edad Media hasta este tiempo, coloca a estas instituciones en un lugar fundamental para la construcción de la cultura. Y en el caso venezolano, cuando estamos diciendo que estamos avanzando hacia una revolución social integral, por supuesto que la universidad le toca cumplir con ese papel primordial. Cómo la universidad participa en la construcción de la nueva cultura, en la formación del hombre y la mujer nueva. Y eso pasa por debatir cuáles son los conceptos, los métodos y las técnicas sobre los cuales se fundamenta la formación y la investigación que se hace en las universidades. Todo el avance de los saberes, la manera como se están configurando los saberes en el mundo actualmente, nos están señalando y están planteando nuevas interrogantes a las universidades como uno de los vehículos a través de los cuales se produce y se recrean esos saberes. Pero por otra parte, las grandes necesidades y los grandes sueños de los pueblos del mundo, de los pueblos de nuestra América y en particular del pueblo venezolano, también están interrogando a la universidad del siglo XXI. Y eso nos coloca entonces en una disyuntiva y nos coloca frente a un gran desafío, el cual es precisamente hacia dónde camina la transformación de las universidades. Es que las universidades tal como están hoy, tal como están concebidas y como están funcionando, pueden responder a los desafíos que plantean los saberes en el terreno de los conceptos y de los métodos, o a los desafíos que nos plantean los pueblos en el terreno de sus necesidades y de sus sueños, y realmente cómo se están gestionando las universidades, cómo se conducen las universidades para poder realmente articular estos dos grandes desafíos que tenemos por delante. Por eso, como país, como ministerio, hemos decidido avanzar con este debate, no solamente para escucharnos entre los venezolanos, entre los universitarios, sino también para escuchar a grandes pensadores de nuestra América y del mundo entero que nos puedan plantear cuál es la visión que tienen hoy día sobre la universidad, cuáles son las expectativas que tienen sobre el camino a transitar con la universidad para avanzar con la transformación, y cuáles pudieran ser las vías metodológicas a asumir y a compartir entre todos para que este proceso pueda ser apropiado directamente por el pueblo, para que el tema universitario sea un tema no solamente de los académicos, sino que sea un tema del pueblo que hoy en día lucha por su transformación y por su liberación en todo el territorio nuestro americano. Así que bienvenidos y bienvenidos.
bienvenidas todas al debate. Ministra, ya que usted abre con sus palabras el debate desde Venezuela, antes de escuchar esos aportes que brindarán nuestros invitados internacionales a la necesaria transformación de la universidad, vamos de inmediato a escuchar este sonido del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, que nos habla sobre ese debate y esa consulta que se debe hacer a nivel mundial. Una verdadera universidad al servicio del desarrollo nacional. La democracia en las universidades es lo que quieren los estudiantes, es lo que quiere el pueblo, es lo que exige los tiempos que estamos viviendo. Pero prefiero que se dé un gran debate, Aristóbulo, como tú lo estabas diciendo ahora. Aristóbulo fue uno de los que liderizó el gran debate de varios años antes de aprobar la ley orgánica de educación. Entonces, señor presidente, en sus manos dejamos nosotros la conducción junto al pueblo, los partidos bolivarianos, revolucionarios, el Partido Socialista, los estudiantes, las juventudes, los trabajadores, un debate nacional sobre qué tipo de universidad necesita la Venezuela del siglo XXI. Libre la universidad, de libre pensamiento, completamente autónoma, pero democrática. ¡Democrática! El gobierno bolivariano, consciente que la construcción de la universidad necesaria involucra a todo el pueblo, profundiza el debate por la transformación universitaria. El único medio de ascensión del venezolano era la educación universitaria. Nuestras madres y nuestras abuelas decían: mira, mija, estudie para que sea algo en la vida. Y eso es lo que hacían nuestras madres y nuestros padres. Hoy día ese modelo está agotado. ¿Por qué? Porque estudiamos para hacer algo en la vida, pero nos alejábamos de las comunidades, de nuestro pueblo. Nos hacíamos individualistas, nos hacíamos creer superiores al resto del país. Nos despersonalizábamos, nos alienábamos en la educación. Eso hay que cambiarlo. Nosotros estamos viviendo un proceso revolucionario. El Estado capitalista lo estamos transformando al Estado socialista. Por lo tanto, nosotros tenemos que tocar el tema completo, que es la transformación del sistema de educación y en sí mismo la transformación del sistema universitario para poder alcanzar el Estado socialista. Si no transformamos el sistema de educación, no podremos alcanzar el Estado socialista. Las universidades que actualmente necesitamos son universidades que verdaderamente cubran las necesidades de nuestro pueblo en función del modelo de país que la mayoría decidimos darnos democráticamente, en contraste con las que tenemos actualmente, que son universidades al servicio de las empresas privadas, de las transnacionales. Decimos que necesitamos arquitectos e ingenieros para construir viviendas, necesitamos salud para el pueblo, necesitamos verdadera educación para la patria. Donde los consejos comunales y las comunas velaremos porque el recurso del pueblo destinado para la educación llegue verdaderamente a donde tiene que llegar y se garantice una transparencia administrativa. También tendremos equidad de género, pero sobre todo una educación para la vida y para la libertad. Educación universitaria para la emancipación. Y así comenzamos con este debate. Quiero dar la palabra a Luis Francisco Bonilla, viceministro de Planificación Estratégica, para que plantee la primera interrogante y, en primer lugar, para que nos presente los invitados internacionales. Viceministro. Muchas gracias, Marinés. Estamos dando inicio al Foro Mundial por la Transformación Universitaria, un espacio para el debate, para la reflexión entre los universitarios y entre el pueblo para pensar y soñar la universidad necesaria. Como señala Boaventura de Sousa Santos, la necesidad de una reforma democrática y emancipadora de la universidad pasa necesariamente por revisar su crisis de hegemonía, su crisis de legitimidad y su crisis institucional. Para este debate, este primer gran debate del Foro Mundial por la Transformación Universitaria, contamos con un destacado panel. Desde Buenos Aires, el doctor Juan Carlos Tedesco. Juan Carlos fue director de la Oficina Internacional de Educación de la UNESCO, director desde su fundación hasta el año 2005 del Instituto Internacional de Planeamiento Educativo de la UNESCO y se desempeñó también como ministro de Educación de Argentina, además de ser autor y coautor de numerosas publicaciones sobre la transformación universitaria. Desde Bolivia, desde La Paz, contamos con la presencia en este foro por la transformación mundial del vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Álvaro García Linera. El doctor Álvaro García Linera es un destacado intelectual
autor de numerosos trabajos sobre la transformación de la sociedad latinoamericana y especialmente del Estado boliviano, quien también disertará sobre el tema de la transformación de la educación universitaria. En Sao Paulo contamos con la presencia y la participación de Moacir Gadotti. Moacir es director del Instituto Internacional Paulo Freire, además de ser uno de los más destacados activistas del Foro Mundial de Educación. Desde Río de Janeiro, Brasil, nos acompaña el doctor Pablo Gentil. Pablo es investigador del Laboratorio de Políticas Públicas de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, además de ser el coordinador del Observatorio Latinoamericano de Políticas Educativas. Y desde Caracas contamos, además de la presencia de la ministra Yadira Córdoba, con la presencia del doctor Rigoberto Lanz, uno de los investigadores que ha trabajado más el tema de la transformación del sistema educativo en general y especialmente del sector universitario. Rigoberto es vicepresidente del Observatorio Internacional de Reformas Universitarias e investigador del Centro de Investigaciones de Estudios Postdoctorales. Bienvenidos y bienvenidas todos a este primer Foro Mundial por la Transformación Universitaria. Y entremos ya en materia. La primera pregunta, la primera interrogante está referida a cómo los panelistas están viendo la universidad de hoy, si se corresponde al concepto de universidad y la práctica de universidad que demanda la sociedad en el presente. Y para comenzar a responder esta primera interrogante, invitamos al doctor Juan Carlos Tedesco, desde Buenos Aires, Argentina. Bienvenido, Juan Carlos, bienvenido, maestro. Bueno, muchas gracias y en primer lugar, muchas gracias por la invitación a participar de este foro tan importante. La pregunta, para ir directamente al tema, es una pregunta que solo puede ser contestada si uno asume como postulado la definición de cuál es la misión que pretende para la universidad. Y como ya fue dicho, hoy en día la universidad está sufriendo transformaciones que provienen de los grandes cambios estructurales que sufre la sociedad, que han colocado al conocimiento y a la información en un lugar central. Hoy sabemos que el conocimiento es un factor fundamental para la estructura social, para la determinación de las estructuras de poder. Y en ese sentido, entonces, la misión de la universidad tiene que estar vinculada a la construcción de sociedades más justas. Si queremos construir sociedades más justas, entonces la universidad tiene que enfrentar el problema de democratizar el acceso y la producción de conocimientos. Y esto plantea dos grandes desafíos. Desde el punto de vista cognitivo, tenemos que hacer que nuestras universidades enseñen el oficio de aprender, porque los estudiantes van a tener que seguir estudiando y aprendiendo toda la vida. La renovación de los conocimientos es muy fuerte y eso obliga al hecho de que ya la educación no va a poder ser una etapa de la vida, sino que va a tener que ser una cosa continua, permanente. Y en segundo lugar, la construcción de sociedades justas exige que nuestras universidades formen a los profesionales, científicos y técnicos con una muy fuerte adhesión a la justicia social, con una muy fuerte adhesión a la responsabilidad en el uso o la producción de conocimientos. Si aceptamos esto, miramos la universidad de hoy, el panorama en América Latina es muy heterogéneo. No tenemos una situación uniforme. Hay instituciones universitarias que están respondiendo adecuadamente a estos desafíos, otras no. Tenemos una enorme diversidad de situaciones que caracterizan tanto a la región como internamente a cada país. Por eso es que de lo que se trata en este sentido, y termino con esta primera intervención, es de promover políticas que tiendan a darle a las universidades estas orientaciones, que todas ellas, desde el lugar que ocupan, desde el perfil institucional que tengan, asuman este desafío que tiene una dimensión cognitiva, insisto, en el aprender a lo largo de toda la vida, y una dimensión social, ética, política, que es formar a científicos que se hagan responsables por el uso de sus conocimientos, de sus investigaciones, y que los pongan al servicio del desarrollo social. Muchas gracias, Juan Carlos. Precisamente, Juan Carlos nos habla de retomar el aspecto ético para la reforma universitaria. Y Pablo Gentil se ha dedicado en los últimos tiempos a estudiar, a investigar y a escribir sobre el tema de la reforma universitaria vinculado a la construcción de ciudadanía. Pablo, ¿cómo estás viendo en el presente la transformación de la universidad o la crisis de la universidad en vías a su transformación?